Bienvenidos, bienvenidas a su canal favorito de salseo turco, donde les traemos las últimas bombas, los rumores más jugosos y, por supuesto, el análisis más profundo de las parejas que nos roban el sueño. Estoy aquí, como siempre, lista para desmenuzar hasta el último detalle. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no esté junta, sigue dando de qué hablar, y no me refiero a otra que no sean Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos hicieron creer en el amor verdadero mientras protagonizaban Sen Kalkam, o Love is in the Air para los que la vieron doblada. Y el título de este vídeo lo dice todo, bomba. Amigos revelan Hande y Kerem, amor eterno tras la pantalla. Suena fuerte, ¿verdad? Pues agárrense porque esto se va a poner muy interesante. Antes de que empecemos con este chismecito de alto calibre, quiero pedirles un favorcito, si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Imagínense perderse esta bomba. Sería imperdonable. Y si ya son parte de esta familia chismosa, un like siempre es bienvenido para apoyar el canal y que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química traspasó la pantalla para convertirse en una relación real. Durante el rodaje de Sen Kalkam, los vimos enamorarse, compartir momentos especiales, viajar juntos y, en general, vivir un romance de cuento de hadas. Para muchos, eran la pareja perfecta. Pero como suele pasar en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se separara. Hubo muchas especulaciones sobre las razones de la ruptura, diferencias irreconciliables, presión mediática, agendas profesionales complicadas. La verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó. Ambos mantuvieron un perfil bajo al respecto y prefirieron no dar detalles. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de que ya no están juntos, los rumores sobre un posible reencuentro o sobre un amor que perdura en secreto nunca han cesado. Y ahora, gracias a unas declaraciones de supuestos amigos cercanos a la pareja, parece que podría haber algo de verdad en esos rumores. Estos amigos, cuyas identidades vamos a mantener en el anonimato por razones obvias, aseguran que Hande y Kerem, a pesar de la ruptura, siguen manteniendo una relación muy especial. Dicen que aunque ya no son pareja, el cariño y el respeto mutuo siguen intactos. Incluso algunos se atreven a decir que el amor entre ellos nunca se apagó. Sí, lo que oyen. Según estas fuentes, Hande y Kerem siguen en contacto, se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y personales, y han logrado construir una amistad sólida y duradera. Pero aquí viene lo jugoso, algunos de estos amigos aseguran que, debajo de esa amistad, podría haber algo más. Dicen que la química entre ellos sigue siendo palpable, que cuando se encuentran en algún evento o reunión, la tensión en el aire se puede cortar con un cuchillo. Y que a pesar de que ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas después de la ruptura, ninguno ha logrado establecer una relación tan profunda y significativa como la que tuvieron juntos. Uno de estos amigos incluso se atrevió a decir que Hande y Kerem son almas gemelas, están destinados a estar juntos. Puede que ahora no sea el momento, pero estoy seguro de que el destino los volverá a unir. ¡Guau! Eso sí que es una declaración contundente. Ahora bien, es importante tomar estas declaraciones con pinzas. Al fin y al cabo son rumores, y no hay confirmación oficial por parte de Hande o Kerem. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que si analizamos la situación con detenimiento, hay algunas cosas que podrían indicar que estos rumores tienen algo de fundamento. Por ejemplo, ambos han evitado hablar mal el uno del otro en público. A pesar de la ruptura, siempre se han referido al otro con respeto y admiración. Además, han mantenido una cierta distancia en cuanto a sus relaciones sentimentales posteriores. Ninguno ha formalizado nada con nadie, lo que podría interpretarse como una señal de que aún no han superado por completo su relación. Otro detalle interesante es que a pesar de la ruptura, sus fans siguen apoyándolos como pareja. En redes sociales, los hashtags #Anker siguen siendo tendencia, y los fans continúan creando vídeos y montajes con escenas de la serie y momentos de su vida real.
Esto demuestra que el amor que surgió entre Ande y Kerem trascendió la pantalla y dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Pero volviendo a las declaraciones de los amigos, hay un punto que me parece especialmente relevante, el hecho de que Ande y Kerem hayan logrado construir una amistad sólida y duradera después de la ruptura. Esto demuestra que más allá del amor romántico existe un vínculo profundo entre ellos, basado en el respeto, la confianza y el cariño. Y es que a veces el amor evoluciona. Puede que el amor romántico se transforme en un amor fraternal, en una amistad incondicional. Y eso no significa que el amor haya desaparecido, simplemente ha adoptado otra forma. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Volverán Ande y Kerem a estar juntos? ¿Es posible un reencuentro? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de Ande y Kerem es una historia de amor que nos ha tocado el corazón. Una historia de amor que surgió en el set de rodaje, que traspasó la pantalla y que, a pesar de la ruptura, sigue viva en el recuerdo de sus fans. Y quién sabe, quizás algún día, el destino los vuelva a unir. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, atentos a todas las novedades, analizando cada detalle y, por supuesto, chismeando sin parar. Porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta un buen chisme de amor? Y hablando de chismes, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que su relación ha quedado en el pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que hoy analizamos la bomba sobre la supuesta relación eterna entre Ande y Kerem, basándonos en declaraciones de amigos cercanos. Vimos cómo su amor trascendió la pantalla, a pesar de la ruptura, y cómo aún existen esperanzas de un posible reencuentro. No olviden que la información que les proporcionamos se basa en rumores y especulaciones, y que la única verdad la conocen Ande y Kerem. Pero como buenos chismosos, no podemos evitar analizar y debatir sobre estas parejas que nos roban el corazón. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles todo este chismecito jugoso. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? Cuéntenme todo. Y ahora sí, llegamos al final. Pero antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y, lo más importante, se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas bombas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recuerden, este es su canal de salseo turco favorito, donde les traemos las últimas noticias, los rumores más jugosos y el análisis más profundo de las parejas que nos roban el sueño. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, a chismear con responsabilidad. Chao, chao. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que esto no termina aquí, mis chismosos de pro. Porque aunque ya hemos desmenuzado las declaraciones de los amigos de Ande y Kerem, la cosa no se queda solo en lo que ellos cuentan. Tenemos que ir más allá, rascar la superficie y encontrar las pistas ocultas, los detalles que nos permitan armar el rompecabezas de esta relación tan peculiar. Primero pongámonos en contexto. La fama, mis amores, es un arma de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento, dinero, la posibilidad de vivir la vida que siempre soñaste. Pero por otro te expone al escrutinio público, a la invasión de la privacidad y a la presión constante de tener que mantener una imagen perfecta. Y cuando estás en una relación, esa presión se duplica. Ande y Kerem experimentaron todo esto en carne propia. Senkalkam los catapultó a la fama mundial, convirtiéndolos en ídolos de masas. De repente cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro, cada gesto era interpretado como una señal de amor o desamor. Imagínense la locura. Era como vivir en una pecera gigante con millones de ojos observándolos las 24 horas del día. Y en medio de todo este caos, surgió el amor. Un amor que al principio fue negado a capa y espada, pero que al final no pudo ser ocultado. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos de cariño, todo gritaba a los cuatro vientos que entre Ande y Kerem había algo más que una simple amistad. Fue un boom mediático.
Las revistas del corazón se peleaban por tener la exclusiva de la pareja, los paparazzi los perseguían sin descanso y las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo y cariño. Anker se convirtió en un fenómeno global. Pero, como ya sabemos, la felicidad no siempre dura para siempre. Y en el caso de Hande y Kerem, la presión mediática y las exigencias de sus carreras profesionales terminaron pasando factura. Los rumores de crisis empezaron a circular, las apariciones públicas se hicieron menos frecuentes y, finalmente, llegó la confirmación: Hande y Kerem habían roto. El drama, mis amores, el drama. Los fans se sumieron en la tristeza, los medios de comunicación se deleitaron con la noticia y las especulaciones sobre las razones de la ruptura se dispararon. ¿Infidelidad? ¿Incompatibilidad? ¿Demasiada presión? Nadie lo sabía con certeza. Y aquí es donde volvemos a los amigos de la pareja. Porque, según ellos, la ruptura no significó el final del amor. Al contrario, fue una pausa, un respiro necesario para que Hande y Kerem pudieran reencontrarse consigo mismos y redefinir su relación. Dicen que durante este tiempo ambos han madurado, han aprendido a gestionar mejor la fama y han comprendido que lo más importante es el bienestar personal. Y que a pesar de la distancia física, el cariño y el respeto mutuo siguen intactos. Pero ¿cómo podemos interpretar estas declaraciones? ¿Son simples deseos de unos amigos que quieren ver a la pareja junta de nuevo? ¿O hay algo de verdad en todo esto? Para mí la clave está en la forma en que Hande y Kerem se han comportado después de la ruptura. Como ya mencioné, ambos han evitado hablar mal el uno del otro en público. Siempre se han referido al otro con respeto y admiración, destacando sus cualidades profesionales y personales. Además, han mantenido una cierta distancia en cuanto a sus relaciones sentimentales posteriores. Ninguno ha formalizado nada con nadie, lo que podría interpretarse como una señal de que aún no han superado por completo su relación. Y no olvidemos el apoyo incondicional de sus fans. Los hashtags #Anker siguen siendo tendencia en redes sociales, y los fans continúan creando vídeos y montajes con escenas de la serie y momentos de su vida real. Esto demuestra que el amor que surgió entre Hande y Kerem trascendió la pantalla y dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Pero, ¿qué pasaría si realmente estuvieran destinados a estar juntos? ¿Qué pasaría si el destino tuviera otros planes para ellos? Personalmente creo que la clave está en la madurez. Hande y Kerem son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Si son capaces de aprender de sus errores, de gestionar mejor la fama y de priorizar su bienestar personal, no veo por qué no podrían darse una segunda oportunidad. Pero al final, la decisión es solo suya. Y nosotros, como buenos chismosos, solo podemos esperar y observar, analizando cada detalle y debatiendo sobre las posibilidades. Así que, mis queridos, la pregunta sigue en el aire: ¿volverán Hande y Kerem a estar juntos? ¿Es posible un reencuentro? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, chismeando sin parar y soñando con un final feliz para esta historia de amor tan turca. Y recuerden, mis amores, a chismear con responsabilidad, que la vida es demasiado corta para tomarse las cosas en serio. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.